Hola, mi nombre es Yamil Chalague. Bienvenidos a Historia de las Piñas. En este capítulo vamos a hablar sobre América durante la etapa que va desde su poblamiento por los primeros humanos hasta el momento previo a la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XV después de Cristo. Por tratarse de un tiempo tan prolongado, vamos a estar obligados a generalizar acerca de las numerosas sociedades que poblaron nuestro continente. Y, como generalmente sucede, las generalizaciones suelen estar equivocadas. Trataremos de compensar esto con una descripción un poco más detallada de una de las civilizaciones americanas clásicas, los incas, comparando algunas de sus características con las de mayas y mexicas, comúnmente y quizá erróneamente conocidos como aztecas. Por eso, si quieren transportarse con nosotros al momento del verdadero descubrimiento de América, y no hablamos de Cristóbal Colón, hablamos del momento en el que los primeros seres humanos pisaron nuestro continente, les invitamos a quedarse. Así es, hoy en Historia de las Piñas, los pueblos originarios de América. La etapa que va desde el poblamiento de nuestro continente hasta su conquista por parte de los europeos es conocida como América precolombina. Se le llama así para designar el tiempo anterior a la llegada de Cristóbal Colón, explorador y conquistador europeo que arribó a América en el año 1492. América precolombina, Colombia, numerosas calles y estatuas, es casi como si saquear, matar y esclavizar pagara bien, cuando se hace para la gente correcta. Para los historiadores es un gran desafío reconstruir la historia americana precolombina, ya que la mayoría de los pueblos originarios desconocían la escritura y también por la acción destructiva de los conquistadores y colonizadores europeos, quienes arrasaron gran parte de la cultura de los pueblos originarios a partir del siglo XV. Por ejemplo, solo han sobrevivido 4 de los numerosos libros o códices creados por los mayas. Para resolver este desafío ha sido necesario el auxilio de ciencias como la arqueología o la antropología. Es así que sabemos que nuestro continente fue poblado por seres humanos hace al menos 20.000 años. Esto ocurrió durante la última glaciación, un extenso periodo en el que bajaron las temperaturas del planeta y creció el hielo en los polos y cadenas montañosas, lo que produjo un descenso del nivel de los océanos, emergiendo tierras antes bajo el agua. Así, Asia y América quedaron unidas por el puente de Beringia. Por allí llegaron a Norteamérica los primeros grupos humanos. Lo hicieron por oleadas en un proceso que culminó hace 10.000 años. A la vez, desde Oceanía arribaron a Sudamérica otros grupos cruzando el Pacífico. A medida que llegaban, estos grupos humanos se fueron desplazando por el continente, ocupándolo paulatinamente, durante miles de años. El paso del tiempo y la adaptación a diferentes territorios posibilitó el florecimiento de una gran diversidad cultural. Emergieron múltiples sociedades, las cuales, por vivir en América antes de la llegada de los conquistadores europeos, se autodenominan como pueblos originarios. Esta diversidad se expresó en un abanico de formas de organización. En lo referido a la obtención de alimentos, hubo pueblos nómades que vivían de la caza y la recolección, como los querandíes en la actual Pampa Argentina. Otros, en cambio, fueron agricultores incipientes que complementaron la caza y la recolección por el cultivo de semillas, raíces o tubérculos. Tal fue el caso de los Dakotas en los bosques de Minnesota, actual Estados Unidos. Y por último, hubo pueblos que desarrollaron una agricultura intensiva que les permitió obtener excedentes y dedicarse a tareas no agrícolas, como la cultura chavín en los Andes sudamericanos. Por otro lado, en lo que se refiere a la organización para la toma de decisiones a nivel comunitario, en la América precolombina hallamos desde bandas, es decir, grupos pequeños de menos de un centenar de miembros, como la cultura de Clovis en el sur de los actuales Estados Unidos, hasta estados centralizados que reunían a cientos de miles de personas en grandes comunidades estratificadas, como los zapotecas en el actual México. Volviendo al tema de la agricultura, la misma comenzó a desarrollarse en América hace unos 6.000 años, destacándose 2 áreas de invención. Una de ellas fue Mesoamérica, una región que comprende el centro y sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, y la otra fue la región andina, que se extiende por el centro y sur de la cordillera de los Andes, en parte de los actuales Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Ambas regiones se caracterizan por una rica diversidad geográfica, vegetal y animal, combinando selva, sierra y costa con climas tropicales, desérticos y templados. Esto les permitió desarrollar una gran variedad de cultivos como maíz, legumbres, zapallos, quinoa, tomate, ají, cacao y coca, entre otras.
Todas ellas plantas exclusivas de nuestro continente que, en la actualidad, integran la dieta alimentaria de millones de personas en el mundo. La pizza, los chocolates, las papas fritas, el pochoclo o palomitas de maíz, las salsas picantes, la salsa de tomate. Todas estas comidas no existirían si no fuese por los pueblos originarios y los europeos que los conquistaron, los masacraron y les robaron todo. Volviendo, en la región andina también se practicó la ganadería, quizá con anterioridad a la agricultura, por medio de la cría de llamas y alpacas. Gracias a la agricultura, Mesoamérica y la región andina se convirtieron en el asiento de las civilizaciones precolombinas más importantes. Allí surgieron ciudades con centros ceremoniales y castas de sacerdotes y guerreros que gobernaban sobre las poblaciones rurales aledañas, las cuales debían pagarles tributos. Con las ciudades surgieron también los estados, los cuales eran teocráticos. Esto significa que sus autoridades eran consideradas como dioses o sus representantes, algo que sucedía tanto en las ciudades independientes que se gobernaban a sí mismas, como en los extensos imperios donde unos pueblos sometían a otros. A lo largo de varios milenios, numerosas civilizaciones existieron en estas dos regiones, como por ejemplo en Mesoamérica los olmecas, cuyos orígenes se remontan al 1300 a.C., o en la región andina la cultura de Tiwanaku, desarrollada entre los siglos 6 y 9 después de Cristo, entre muchas otras. En este prolongado proceso, todas esas civilizaciones acumularon conocimientos y características culturales que las identifican según su región, como las pirámides de base escalonada en Mesoamérica o la chaquitacla o arado de pie andino en los Andes. Como resulta imposible hablar de todas estas sociedades en los escasos minutos de este video, nos referiremos a una de las más conocidas, los incas, comparando algunas de sus características con las de mayas y mexicas. Uno de los relatos míticos sobre el origen de los incas narra la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo, una pareja de hermanos y esposos, porque siempre que hay realeza hay endogamia. En fin, esta pareja surgió de las espumas del lago Titicaca y, por orden de su padre, el dios Sol, viajó hacia el norte en busca de tierras fértiles, en donde se estableció. Por su parte, las fuentes arqueológicas sugieren que los incas eran pastores provenientes de la Sierra Sur del actual Perú. Alrededor del siglo XIII se instalaron en el Valle Central peruano y fundaron la ciudad de Cusco. En sus inicios, el pequeño reino de los incas se enfrentó a sus vecinos por el control de las tierras fértiles. Tras derrotar a los chancas, sus principales rivales, en el siglo XV los incas comenzaron a expandirse, hasta construir un imperio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y Argentina a través de la cordillera de los Andes. Este enorme territorio recibió el nombre de Tahuantinsuyo, que en runa simi o quechua, el idioma oficial del imperio, significa las cuatro partes. Abarcando cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, albergaba entre 6 y 11 millones de habitantes. La capital, Cusco, llegó a estar habitada por unas 200.000 personas. El Inca, título recibido por el emperador, era la máxima autoridad del imperio y su poder era de origen divino. Su cargo era vitalicio y hereditario, aunque cada Inca podía elegir a su sucesor entre sus diferentes hijos. Para gobernar, el Inca contaba con una administración centralizada. El territorio del Tahuantinsuyo estaba dividido en regiones y provincias con una estructura jerárquica de funcionarios elegidos por el emperador. En este aspecto, el de la organización política, los incas se diferenciaban de mayas y mexicas. Así, por ejemplo, los mayas se organizaron en ciudades-estado independientes unas de otras. En cambio, los mexicas lideraron una confederación de más de 300 ciudades, encabezadas por la triple alianza de las ciudades de Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlán, en las que cada pueblo sometido podía mantener a sus propias autoridades siempre y cuando pagara tributos a la Triple Alianza. La ciudad de Tenochtitlán ejercía una clara hegemonía sobre las demás, y su líder, el Huey Tlatoani, en náhuatl, el gran orador, era a la vez el jefe del Estado y del ejército, el máximo sacerdote y el juez supremo. Elegido por el Consejo de Nobles, su cargo era vitalicio. Retomando con los incas, en el último nivel de gobierno estaban los curacas, jefes locales que dirigían comunidades campesinas llamadas ayllus. Los curacas recaudaban tributos y reclutaban trabajadores para la construcción de obras imperiales, como puentes y caminos. También mantenían las guarniciones militares locales. Aunque juraban lealtad al Inca, cada curaca era nombrado por su propia comunidad. Así, aun cuando el poder del Inca era absoluto, cada ayllus contaba con cierta autonomía a la hora de manejar sus propios asuntos. De hecho, los ayllus eran mucho más que solo comunidades campesinas. Veámoslo mejor en una animación.
La región andina posee gran variedad de pisos ecológicos, espacios geográficos con diferentes altitudes, relieves y distancias a la costa. Para aprovechar al máximo esta diversidad, desde tiempos remotos los ayllus se asentaron de manera dispersa a través del territorio. Por medio de distintas técnicas de cultivo, como acequias y canales en las zonas bajas o terrazas en las laderas de las montañas, cada ayllu obtenía una producción diversa, garantizando su subsistencia sin recurrir al comercio, aunque podían practicar el trueque. Los ayllus funcionaban bajo los ideales de autoabastecimiento, reciprocidad y trabajo comunitario, también llamado minga. Si bien cada familia debía trabajar sus parcelas, podía contar con la ayuda de la comunidad si lo necesitaba. Esto era facilitado por el hecho de que los miembros de cada ayllu estaban unidos por lazos de parentesco. Además, cada año las tierras de cada ayllu volvían a ser repartidas según las necesidades de sus miembros. Estas técnicas y prácticas existieron antes del dominio incaico, cuyo mérito fue extenderlas e introducir cambios. Por ejemplo, las tierras de cultivo fueron divididas entre las que pertenecían a los ayllus y aquellas que los campesinos debían labrar para mantener al emperador, los sacerdotes, los nobles y el ejército. Las tareas obligatorias para el imperio estaban integradas en un sistema llamado mita, que incluía el pago de tributos, la extracción de metales y la construcción de caminos, canales y edificios imperiales. Cada ayllu debía aportar trabajadores en turnos rotativos. El Inca podía usar la mita para castigar a poblaciones rebeldes, aunque también ejercía la redistribución. En caso de malas cosechas, enviaba recursos a las regiones afectadas. En este sentido, podemos afirmar que toda la población del Imperio Inca tenía garantizado el sustento, un rasgo que lo distingue del resto de los estados centralizados de tiempos preindustriales. Incluso hay autores y pensadores que han caracterizado al Imperio Inca como socialista. Lo cierto es que, a nivel social y al igual que mayas y mexicas, la sociedad incaica era desigual y se dividía en grupos cerrados y jerárquicos. En líneas generales había una minoría privilegiada, integrada por nobles, sacerdotes, guerreros y funcionarios, que dominaba al resto de la población, en su mayoría campesinos. Además, había personas reducidas a la servidumbre, cuya condición era hereditaria. Por otro lado, las mujeres del Imperio Inca gozaban de mayores derechos y libertades que en otras sociedades. Entre otras cosas, tenían poder de decisión en lo que se refería al matrimonio. No por ello dejaba de ser una sociedad patriarcal, en la cual, por ejemplo, había mujeres obligadas por el Estado a ejercer la prostitución. Para ir cerrando, vamos a referirnos a algunos aspectos de la cultura incaica. Los incas adoraban a muchos dioses vinculados a distintos fenómenos naturales o sociales. Las principales divinidades eran Inti, el dios del sol, Viracocha, el creador de la humanidad, y la Pachamama o Madre Tierra. En sus fiestas religiosas ofrendaban productos agrícolas, tejidos o adornos, y aunque practicaban sacrificios humanos, nunca lo hicieron a la escala masiva de los mexicas, cuyos sacerdotes les arrancaban el corazón a cautivos de guerra en ritos multitudinarios. Otra característica distintiva de la cultura incaica fue la ausencia de escritura, a diferencia de los mayas, que emplearon una escritura jeroglífica, combinando ideogramas y pictogramas complejos. Los mayas, además, idearon un sistema de numeración vigesimal, siendo una de las pocas civilizaciones que crearon un símbolo para el cero. Todo esto los incas lo resolvieron por medio de un método de anotación llamado quipu, formado por cordones de variados colores, distinto grosor y longitud, y anudados de maneras diferentes. Con este método se registraban tributos, productos almacenados y hechos importantes o incluso censos de la población. Y con esto llegamos al final. A modo de repaso, ¿qué vimos hoy? Empezamos definiendo el periodo americano precolombino y su problema de falta de fuentes escritas. Luego hablamos del poblamiento de nuestro continente y de las diferentes formas en las que se organizaron los pueblos originarios a lo largo del territorio, en especial en las dos regiones más importantes desde un punto de vista agrícola y civilizatorio, Mesoamérica y los Andes. Por último, describimos las características de los incas comparándolos con mayas y mexicas. Desde ya, muchísimas cosas nos han quedado en el tintero. En su libro Debates latinoamericanos, indianismo, desarrollo, dependencia y populismo, la socióloga argentina Maristela Svampa afirma que las miradas sobre la naturaleza americana vinculadas al imaginario de la conquista española oscilan entre dos grandes ideas. Una, la del deslumbramiento, otra, la de la inferioridad. En este registro, América no era historia, sino pura naturaleza. Pero lo cierto es que la América precolombina tiene una enorme densidad histórica, presente hoy en la cultura de los países americanos y en los cientos de pueblos originarios que, pese a siglos de opresión e invisibilización, continúan resistiendo y luchando por su autonomía, sus tierras y sus derechos.
Muchas gracias por haber llegado hasta acá. En el próximo capítulo hablaremos sobre los inicios de la Edad Media en los alrededores del mar Mediterráneo. ¡Nos vemos!